Listo, solamente el título. Empezar una raya. Bien, ¿ya copiaron el título? Ahora van a prestar mucha atención a la explicación. Bien, acá hay un concepto de una pregunta que dice, ¿quién es el narrador? Entonces, vamos a leer, yo voy leyendo y ustedes también van leyendo ahí y luego de leer, ustedes van prestando atención. Bien, ¿quién es el narrador? Muy a menudo se tiene la idea de que el narrador es el mismo escritor. O sea, si yo estoy escribiendo una obra, pues obviamente soy la que estoy narrando. ¿Narrando qué? Dios mío, otra vez. Ay, la señora. Listo. Muy a menudo se tiene la idea de que el narrador es el mismo escritor, pero en realidad el escritor es el que cuenta y sirve de voz del mismo narrador. Juan Felipe Medina, ¿me colabora, por favor? Gracias. Bien, el narrador es la voz que cuenta al lector lo que va sucediendo en la narración. Presenta a los personajes y sitúa la acción o secuencia de los acontecimientos en un espacio y en un tiempo determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que es el mismo narrador el que cuenta todo lo que va sucediendo o si fue testigo de algo, simplemente lo que hace él es narrar, contar, escribir lo que él está, bien sea describiendo un suceso de algo que él haya vivido o simplemente si sirvió de testigo de algo que él vio. No, Dios mío, ¿qué pasó acá? Me hacen un favor, lo que ustedes acabaron de escuchar, me indican si lo entendieron. ¿Sí? ¿Todos entendieron lo que acabé de explicar? Bien. El señor Medina me estaba molestando ahí, no sé, entonces yo necesito que por favor me colaboren con, ¿con qué? Con la clase, ¿listo? Gracias. Bien. Listo. Encontramos tres tipos de narrador. Tres. El primero es el narrador omnisciente. El segundo es el narrador protagonista. El tercero es el narrador testigo. ¿Quién es el narrador omnisciente?
El narrador omnisciente es el que está presente en todo, el que lo sabe todo. ¿Sí? Aquí tenemos el narrador omnisciente. Entonces, como su nombre lo indica, es un narrador que todo lo ve y que todo lo sabe. Un narrador que está en todas partes. Observa omniscientemente, o sea, está presente en todo en cuanto al desarrollo de los acontecimientos, pero no participa en ellos, simplemente no está actuando allí. Ejemplo, este pequeño párrafo o este corto párrafo explica claramente qué quiere decir o dónde está aquí el narrador omnisciente. Entonces se dice, el banquete de Julio Ramón Ribeiro. Es un trocito de este autor. Dice, aquel fue un día de fiesta. Salió con su mujer al balcón para contemplar su jardín iluminado y cerrar con un sueño bucólico esa memorable jornada. El paisaje, sin embargo, parecía haber perdido sus propiedades sensibles, pues donde quiera que pusiera los ojos, don Fernando se veía a sí mismo. Ahí, ¿qué está haciendo él? El narrador está describiendo lo que vivió aquel personaje, o sea, don Fernando, en aquel lugar, ¿sí? Simplemente describe lo que él sintió, lo que él pensó y en dónde estaba. Entonces es un claro ejemplo de que es un narrador omnisciente. Vuelvo y repito, es el que está en todo lado, que todo lo sabe, que está en todas partes. Este es el narrador omnisciente. Vamos al otro tipo de narrador que se llama el narrador protagonista. Dice, el protagonista de los hechos cuenta su propia historia. Suele ser un narrador en primera persona, porque habla de sí mismo. Sin embargo, utiliza la tercera persona, ya que puede narrar hechos que ocurren a su alrededor. El narrador protagonista no sabe lo que piensa o sienten los demás personajes. Aquí hay un claro ejemplo. Dice, escuché sus palabras. Ahí donde dice escuché sus palabras está en primera persona, porque él mismo está narrando lo que él estaba sintiendo o viviendo en ese momento. En ese ejemplo estaba escuchando. Entonces, escuché sus palabras con atención. Traté de contenerme lo mejor que pude, pero la forma en la que nos mentía a todos hizo que no pudiera disimular mi indignación. Está escribiendo lo de él, lo que sintió y lo que pensó él en ese momento, lo que escuchó, lo que hizo. En ese caso es un narrador protagonista. Tenemos al otro tipo de narrador que se llama el narrador testigo. Testigo es el que está presente, el que lo ve. Hasta ahí. No vayan a confundir el narrador testigo con el narrador omnisciente, porque el narrador omnisciente también hace eh, el papel de tercera persona y puede ser testigo, pero en este caso el narrador testigo solamente está presente, no sabe lo que sienten, no saben nada de los personajes, simplemente está presente en algún hecho o en algún acontecimiento que se esté ejecutando o se esté realizando en un lugar. Dice, narra desde el punto de vista de un personaje que no protagonizó los hechos, pero fue testigo de ellos. Este personaje cuenta los hechos que ha presenciado desde su perspectiva, desde cómo él piensa y desde cómo él ve las cosas.
y utiliza la tercera persona ya que cuenta la historia de otra persona. Hay un ejemplo que dice, Esteban llegó agotado al bar. Parecía que no había dormido en semanas. Pidió un café negro y en la barra y se desplomó en la silla. Ahí él está contando simplemente lo que miró, lo que, bueno, en este caso, sí, observó. Bien, voy a dejar de compartir la pantalla y voy a preguntar. Hay una pregunta y el que levante la mano, pues a ese le voy a dar la palabra. Bien, la historia o la novela de Gabriel García Márquez, de la increíble y triste historia de Cándida Heréndira y su abuela desalmada, ¿qué tipo de narrador encontramos ahí? ¿Es un tipo de narrador omnisciente? ¿Es un tipo de narrador testigo? ¿O es un tipo de narrador protagonista? ¿Quién levanta la mano? ¿Samuel? Listo, ya te doy la palabra, Samuel. ¿Qué tipo de narrador es? Omnisciente. Omnisciente, muy bien. Es un tipo de narrador omnisciente porque cuenta los hechos de estos personajes y cuenta minuciosamente y detalla, escudriña lo que estaban sintiendo, lo que estaban haciendo, lo que estaban pensando. Todo lo sabía, ¿cierto? Entonces es un tipo de narrador omnisciente. Bien, continuamos. Porque este no es. Esto que yo les estoy explicando está en la guía de conocimiento, entonces no se vayan a afanar, porque si de pronto ustedes nos digan, ay, profe, yo no puedo copiar, no alcanzo a copiar, no se preocupen, que en la guía de conocimiento está y ustedes pueden copiar, ¿sí? Pueden copiarlo para que lo tengan en cuenta. Listo. Ahora tenemos los personajes de una novela. ¿Qué son esos personajes? Pues obviamente son los que participan dentro de un hecho o dentro de, en este caso, dentro de una novela también. Fijémonos que los personajes, hubo muchísimos personajes en la novela de Cándida, ¿cierto? Vamos a dejar de compartir la pantalla para que ustedes me digan cuáles serán esos personajes de la historia. ¿Listo? ¿Quién me puede decir o quién puede compartir los personajes que estaban dentro de la historia? Bueno, Juan Diego. Dime, Juan Diego, los personajes de la novela. Espérate, Juan Diego, porque no te escucho nada. Estoy silenciado. Ya te quité el silenciador. Dime. Profe, los personajes de la historia es Ulises, Herendia y la abuela. Ajá. Y hay más personajes, ¿cierto? Y los padres de Herendia. Bueno, pues que ellos no participaron porque ellos murieron, pero recordemos que hay las hermanas, las monjas, encontramos también el papá de Ulises. ¿Era el papá o el tío de Ulises? ¿Me recuerdas? Alguien siempre acompañaba a Ulises. Él también pues, hace parte también de la novela
porque participó dentro de la novela. Bien, vamos a seguir compartiendo acá la... Ay, ¿qué pasa? Bien, aquí tenemos un esquema, este esquema que ustedes ven acá. En este esquema ustedes lo pueden encontrar en el texto de Savia. Ahí está. Y también está en la guía de, qué? En la guía de conocimiento. Ahí también lo pueden encontrar. Observen muy bien ese esquema. Y dice, los personajes de la novela enfrentan problemas y evolucionan a partir de sus experiencias en la historia.